Con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Porque eran tantos los que iban y venían, que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. El misterio, podríamos decir, fundamental del hombre, del ser humano, es el misterio de la vida. Y es que desde toda su historia, el ser humano intenta resolver ese misterio, precisamente por la variedad de situaciones en que la vida nos pone y los efectos que generan en ella: alegría, tristeza, dolor, angustia, alivio, fortaleza, debilidad. Todos estos sentimientos, todas estas experiencias son un equipaje de interrogante sobre la vida. Y esto precisamente es aquello que siempre ha sido el esfuerzo del hombre: resolver ese misterio. Para nosotros los cristianos, ese misterio fue resuelto por Jesús desde la forma en que nos revela el misterio de la vida querido por el Padre. Recordémonos que nuestra fe nos remite precisamente a Dios como creador y dador de la vida. Él es el que nos ha hecho compartir la experiencia de la vida, su experiencia. El Génesis nos recordará que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, partícipes de la plenitud, partícipes de la alegría, de la libertad, de esa paz, de esa tranquilidad, de esa vida que se goza. Y por lo tanto, entonces, sí, desde Dios, revelado por Jesús, hemos entendido qué es la vida. Sin embargo, el hombre tiene siempre un itinerario de misterio sobre ella, porque no siempre la fe cala en la intención de iluminar el sentido de la vida. Por la inteligencia que nosotros por fe reconocemos como un don compartido desde Dios al hombre, hemos logrado avanzar infinitamente en tecnología, en ciencia y por lo tanto en muchísimas respuestas ante las carencias de la vida. Y por eso también creemos que hemos llegado a una satisfacción plena sobre los interrogantes de la vida. Paradójicamente, mientras más aumenta la capacidad de tecnología y de ciencia y de conocimiento sobre ello, el vacío humano se hace más evidente. Es interesante que en los países industrializados, llamados equívocamente del primer mundo, exista el mayor índice de suicidios, sobre todo entre jóvenes. Y esto llama la atención. ¿Qué pasa? Si aparentemente la ciencia y la técnica han llegado a resolver las expectativas sobre la vida, ¿es verdad que ha resuelto el misterio de la vida? No es precisamente que mientras más se avanza en ello, también se van creando necesidades nuevas y aprovechadas por el mercado, aprovechadas por el mundo del consumo, nos hace ubicar la vida y la solución de la vida y la satisfacción de la vida en la satisfacción de esas nuevas necesidades. Por eso tenemos un mundo que, apegado precisamente al desarrollo material, piensa que desde lo material está la solución de la vida. Y sin embargo, nos topamos con que no está así. Ha generado estrés, ha generado angustia, ha generado miedo,
ha generado una situación de conflicto en los valores, ¿eh? Cuando más el hombre cree que su dignidad, de que su posición, de que sus respuestas de vida están en la satisfacción material, donada precisamente por la infinidad de productos de la ciencia y de la técnica, cuanto más evidencia su soledad, su carencia, su vacío. Y por eso mismo empieza otra vez una vorágine de querer permanecer siempre al día en algo, porque el mercado te empuja a que tu prestigio, tu posición, tu valor como persona está en cuanto más cosas de estas tengas, sobre todo si están en el plano de esa moda, de esa tendencia, de esa tecnología de punta que al final de cuentas en pocos años termina siendo ya algo anticuado y por lo tanto también de nuevo una desvalorización en la persona. ¿Por qué evidencio esto? Porque es lo que Jesús evidenció en su gente. El Evangelio nos narra el regreso de los apóstoles enviados por Jesús a tener una experiencia de anuncio del reino de los cielos. Y entonces ellos vienen entusiasmados y vienen contando todo lo que les ha pasado. Jesús quiere escucharlos y entonces los aparta, quiere apartarlos de la gente que está alrededor de ellos. Vengan conmigo a un lugar solitario. Y ahí en el descanso, en el compartir, en ese momento de comunión, de fraternidad, los quiere escuchar. Pero la gente adivina las intenciones, se filtrará de algún modo eso, saben hacia dónde van, se les adelantan, y cuando Jesús y sus apóstoles llegan al lugar del descanso, se topan con que ya está la gente esperándolos ahí. Jesús no pierde la paz. Jesús ve, dice el evangelista, con ojos de compasión la situación de esta gente. Esa gente que tiene un vacío interior enorme. Esta gente que busca luz para la vida. Esta gente que sufre. Esta gente que no encuentra sentido de vida. Esta gente atacada, humillada aún desde la religión oficial. Esta gente que al final de cuentas encuentra en Jesús esa luz y esa esperanza y ese valor de vida que viene de la forma en que Jesús les habla. Una nueva autoridad que no se parece en nada a la de los escribas y fariseos. Una nueva autoridad que no repite constantemente la ley, los mandamientos y las normativas para crear una especie de conocimiento simplemente doctrinal de la vivencia religiosa. Jesús habla de vida, dona vida. Y por eso mismo entonces esta gente necesitada de conocer vida va en busca de Jesús. Pero la actitud de Jesús es la hermosa. No se molesta, no se pone o no dice a sus discípulos vámonos para otro lado. No. Él renuncia al momento del descanso porque vive una experiencia de solidaridad profunda desde el amor, la compasión. Todos los evangelistas coinciden en que la compasión es el punto de partida, el motor de toda la acción de Jesús. Compasión entendida no como una forma, podríamos decir, distanciante de la lástima, sino como un compartir precisamente los sentimientos, las necesidades de la gente. Jesús es uno de los nuestros, es uno que comparte y por lo tanto Él es aquel que desde lo que comparte da paz, da luz, da esperanza, da fortaleza. Nuestro mundo puede estar muy tecnificado, muy científicamente adelantado, bendito sea Dios, porque también es un beneficio, pero no ha resuelto el vacío del hombre, no ha resuelto ni da razones para que el ser humano sienta plenitud de vida. Y por lo tanto, seguimos viendo alrededor de nosotros estas ovejas sin pastor. Recordémonos la figura del pastor, es la figura del que guía, del que lleva donde está el verdadero alimento, el que lleva donde está la verdadera bebida. Es aquel que deja descansar en lugares extraordinarios. Todo lo que hemos visto de la figura del pastor como una analogía de lo que significa encontrarnos con Jesús, que orienta, que dirige, que da respuestas de vida y por lo tanto respuestas de paz, de consuelo, de fortaleza, de esperanza,
aún en los momentos más difíciles, sobre todo desde el vacío humano. Por eso el profeta recrimina a los pastores de su tiempo la falta de atención, la falta de la mirada misericordiosa, la falta de la mirada compasiva que Dios les ha encargado sobre su pueblo. Se han aprovechado de su posición, han pensado solo en ellos mismos, han buscado su prestigio, han buscado precisamente satisfacerse a sí mismos, incluso materialmente. Y por eso lo señala el profeta y anuncia la llegada de un verdadero pastor que sí cumplirá con las expectativas de lo que un pastor debe ser en el cuidado de las ovejas de Dios. Y este es Jesús. Pero, ojo, recordémonos que nuestro bautismo nos hace participar de la vida de Cristo. Esa vida que ha vencido el poder del mal y de la muerte, esa vida que es luz, esa vida que es bien total, esa vida perfecta del resucitado, ya es compartida por nosotros desde nuestro bautismo. Pero esa vida también trae una consecuencia, también comparte en nosotros la misión de Jesús. Los que hemos sido instituidos pastores del pueblo de Dios, tenemos que tener el cuidado de verificar en nosotros esa mirada compasiva, misericordiosa, capaz también de transmitir lo que Jesús transmitía en esas necesidades de vida de la gente con la que Él se topaba, de la gente con la que nos topamos. Es verdad que la iglesia se preocupa mucho de estructuras pastorales, de respuestas pastorales, incluso de apología, es decir, de defenderse, sí, lógico, tiene que hacerlo. Pero a veces ante todo ese lenguaje estructural, pastoral, teológico, doctrinal, se nos olvida lo esencial, lo más pequeño, lo más que al final está a la base del éxito de toda planificación pastoral: la compasión, el encuentro con el hermano, la posibilidad del compartir, de esa capacidad también de ser portadores de descanso, de fortaleza, de esperanza, de alegría, de luz para los demás. Y por eso también no debemos dejar a un lado, ante toda esta estructura pastoral que nos preocupa, que todo está ligado a la compañía, a la solidaridad, es decir, al saber compartir con los nuestros lo que nosotros podemos compartir. También nosotros participamos de esa, podríamos decir, de esa solidaridad de Cristo, de ese amor infinito que nace precisamente de la certeza que vivimos de acuerdo a un único mandamiento, el mandamiento del amor. Por eso entonces también nosotros somos llamados tal vez en algún momento a renunciar a nosotros mismos para donar, y eso al estilo de Cristo, sobre todo porque la alegría del cristiano está en el compartir. El mismo San Pablo lo dice claramente, ¿no? Y este compartir solo puede nacer de la cercanía que el amor nos provoca, de esa cercanía que nos hace mirar con compasión al que nos busca en su necesidad, de ser luz, de ser consuelo, de ser esperanza, de ser nosotros también personas como Jesús que saben dar de lo que tienen. Vamos ahora a confirmar nuestra fe. Creo